Y bienvenidos a Crónicas de un Debray Enunciado. Soy Diego, soy escritor y un lado secreto no muy secreto mío es que también me encantan los videojuegos. Es posiblemente, espérame, tengo que ajustar esto. Me encantan los videojuegos, hola. Y ya se dieron los nominados a Juego del Año de The Game Awards. Y quiero hablar un poco de ellos, de cuáles no me parece que deberían de estar ahí, por cuáles yo los cambiaría, por qué, y cuáles pues sí se ganaron. Ahora sí que entiendo por qué están nominados y todo eso. Y eventualmente voy a decir yo a quién le daría el premio de juego del año y por qué. Iniciemos primero con los dos que yo no creo que deberían de estar ahí y por qué. Eso no quiere decir que sean mal los juegos, al contrario. Quiero dejar en claro que 2023 fue posiblemente uno de los juegos más grandes para los videojuegos junto con 2011, posiblemente 2011, 2012, 2009 y 98. De los primeros que me vienen son posiblemente uno de los años más importantes y más grandes que han tenido la industria de los videojuegos en cuanto a releases. Justo porque, como lo comentaba en una comida hace poco, que como el 2020 retrasó tantas cosas, cambió tantas cosas y alentó tantos proyectos, como que todo lo que debimos de haber tenido durante 2021-22, mi muñeca, se vino saliendo hasta el 2023. Dicho esto, iniciemos con el primero que yo no creo que debería de estar nominado, aunque entiendo por un lado por cuál está nominado, pero yo no lo hubiera puesto, y ese es Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros. Wonder es el juego actual de Mario de Nintendo. Nintendo últimamente, desde el Wii U, cada vez tiene una fórmula. En el Wii U no cuenta porque el Wii U fue la peor consola que ha sacado Nintendo. Pero usualmente en Wii y ahorita en Switch han seguido una fórmula. Primero sacan un juego muy grande 3D de Mario, Mario Galaxy, Galaxy 2, Mario Odyssey, y luego un Mario 2D que es más relax, más no hay presión en cuanto a Nintendo de que tiene que ser el juego de Mario de la consola, lo cual les da cierta libertad creativa, pero siempre también es señal de que ya la consola está en sus últimos años. Cuando inició New Super Mario Bros. En el Wii, al Wii le quedaban 1 o 2 años de vida a lo mucho. El Wii U fue una consola muerta y lo único que sacaron fueron 2D de Mario. En el Switch, después de Mario Odyssey, el juego que más se ha aproximado a la magia que tuvo Mario 64 como juego, sacaron Mario Bros. Wonder. Es un juego 2D de Mario. Hay cierta energía creativa detrás de ese juego que cuando lo juegas se siente infecciosa, se siente la diversión, se siente. Ahora sí que los que hicieron ese juego les gustó hacer este juego, pero yo no lo hubiera puesto como juego del año. Quiero dejar muy en claro, a mí no me gustan los Marios 2D. Entiendo la ventaja, pero después de Mario Bros. 3 y de Super Mario Bros. World, todos los otros juegos 2D no les llegan ni a la sombra. Yo cuál hubiera puesto en lugar de Super Mario Bros. Wonder, yo hubiera puesto Hi-Fi Rush. Salió en enero, pero como vamos a ver con otros nominados, la época en la que salió el juego no importa. La fecha en la que salió el juego no importa, perdón, se me está... Enfócate, cámara. Camarita, camarita, camarita. Eso, ya estamos. Entonces déjenme me ajusto. ¿Por qué podría Hi-Fi Rush como... ¿Por qué yo lo hubiera nominado como juego del año? Es una IP nueva, es una propiedad intelectual nueva. Y este negocio, este mundo de negocios que son los videojuegos, necesitan premiar más a las propiedades intelectuales nuevas, porque son creativas y evitan mucho preguntarse de, ¿en dónde quedó toda la creatividad? Pues premian al 10º juego que ya se supo que va a vender en lugar de que se tomen riesgos. Y Hi-Fi Rush fue un riesgo. Es un juego animado cel shaded. Es una carta de amor al anime y a los juegos de ese estilo, Xenogears, Final Fantasy. Literalmente una secuencia es
sátira de el infame segundo disco de Xenogears, que para los que no saben, se les acabó el presupuesto a la mitad y tenían imágenes de los monitos principales sentados y hablando mientras ponían imágenes estáticas de lo que había pasado detrás de ellos, en lugar de hacerlo jugar. Y Hi-Fi Rush se burla de eso. Pero también en el gameplay es una mezcla entre un juego de ritmo y Devil May Cry, de estilo, de character action, de un juego de acción, con ciertos elementos de plataforma. Yo lo hubiera nominado porque, sí, es uno de los mejores juegos del año, lo jugué en enero y sigue muy presente aquí en Mitatema, así que eso habla muy bien del juego. Pero yo no le hubiera dado juego del año a ninguno de los dos. No se lo voy a dar a Mario Bros. Wonderland. Es lo que se espera de un juego 2D de Mario. Y hasta ahí vamos. A Hi-Fi Rush tampoco, aunque es una propiedad intelectual, sí le faltaba pulirse en ciertos aspectos, sobre todo en el platformer, en la sección de plataforma. Sí le faltaba pulirse un poco. Fuera de eso, excelente. Ahora sí, una toma controversial, una hot take, pero el siguiente juego del que quiero hablar es Resident Evil 4 Remake. Ahora, Resident Evil 4 Remake muestra lo que junto con Resident Evil 2 Remake, muestran lo que un remake, que ya estamos hablando de un videojuego, puede llegar a ser cuando se hace bien. Está hecho desde cero, en ciertos aspectos mejora mucho la experiencia original. Y ahorita hay un asterisco en el Resident Evil 4. Y fuera de eso, en sí, aun si no lo comparas con el juego anterior, es un excelente juego en sí mismo. Ahora bien, ¿por qué yo no digo que... No digo que no se merezca... Quiero hacer una anotación. No estoy diciendo que estos juegos no se merezcan la nominación. Honestamente, en un mundo ideal habría más nominaciones y todos estarían nominados, porque todos son excelentes juegos. Y en cualquier otro año, cada uno de estos juegos hubiera ganado, arrasado Juego del Año, con excepción del 2002 porque salió Elden Ring y Elden Ring sí es un juegazo. Y Vampire Survivor en el 2021. Anyhow, Resident Evil 4, ¿por qué yo no lo hubiera nominado? Yo no lo hubiera nominado porque es un remake de uno de los juegos más importantes de todos los tiempos, de uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Resident Evil 4 para GameCube, que salió creo que en el 2004, fue el juego que básicamente inventó los juegos de disparo a tercera persona. Fue el juego que, gracias a ese juego, no cerraron, no cancelaron Resident Evil. Fue el juego que cambió Resident Evil y cambió los juegos en general, de que no tendríamos Gears of War, no tendríamos nada de los juegos que vinieron en el 360. Vanquish, no tendríamos Vanquish sin Binary Domain ni nada por el estilo, sin Resident Evil 4. Fue el juego también que se separó de que Resident Evil tenían que ser zombies y los convirtió en armas bioquímicas. Fue el juego que puso a Leon S. Kennedy posiblemente como el principal de Resident Evil, junto con Chris Redfield, pero Leon es el que tiene los mejores juegos y las mejores historias. Y la barra estaba altísima, y el remake, aunque sí vale la pena, o sea, sí es un gran juego, hizo lo mínimo en el sentido de que no apestó, de que no fue un mal juego. Es un excelente juego, pero a final de cuentas es un remake de uno de los mejores juegos que han existido. Con que Capcom hubiera hecho su trabajo, hubiera estado más que perfecto y hubiera llegado ahí sin ningún problema. ¿Quién yo hubiera puesto en lugar de Resident Evil 4? Hay de dos. O hubiera puesto Final Fantasy XVI, que también se merecía nominación a Juego del Año, o hubiera puesto Street Fighter VI, que también no revolucionó, sino le inyectó una vida, una energía. Volvió a mostrar por qué los juegos de pelea, especialmente los de Capcom, eran un evento. Honestamente, yo hubiera puesto Final Fantasy XVI. Ahorita vamos a... ¿Por qué? Street Fighter VI sí es un excelente juego. Tiene un modo de un jugador muy robusto, tan robusto de que en otros juegos podría ser un juego en sí. World Tour es un juego en sí. Tiene un excelente sistema online, rollback. Tiene un sistema de controles para los que no son muy buenos o los que no son muy hábiles en juegos de pelea, que es el sistema moderno. Y para nosotros que nos gusta aprender a las malas, tiene el sistema clásico.
mezcla un poco de todo lo que ha venido de Street Fighter, los combos de 2, el sistema de parry y de advanced parry del 3, cómo manejan el Super Gauge de 4, el V-Trigger del 5, un poco todo lo mezclan para un sistema que incorpora todo lo que ha venido antes de Street Fighter en un solo juego, y es posiblemente mecánicamente el Street Fighter más complicado desde Alpha 3. Hubiera quedado como la nominación. Muy bien. Yo hubiera puesto Final Fantasy XVI. ¿Por qué? Final Fantasy XVI sí es un excelente juego. Es un excelente juego. Aunque sí en el tercer acto un poco la narrativa se vuelve un poquito más floja de lo que era antes. Porque... por un poco por decisiones en tono del juego. La historia es muy buena. Los momentos emocionales del juego te va a impactar. Te va a dejar con los ojos, sí, con lagrimitas y tú respirando así. Y esa siempre ha sido la gran fortaleza de las narrativas de Final Fantasy. Cuando se muere Aerith, te pega. Cuando Tidus se tiene que sacrificar al final de 10, te pega. Cuando Zidane tiene su crisis emocional porque es un experimento genético, te pega. Vivi te va a redestrozar el corazón. O sea, eso siempre ha sido lo más fuerte de Final Fantasy. Y el 16 lo entrega muy bien. Tiene una gran trama que empieza de algo, un conflicto. Básicamente el tema del 16 es la esclavitud es mala. Punto. Es un tema en el que creo que todos podemos estar de acuerdo. Pero inicia desde la esclavitud más básica, que es una persona teniendo control sobre otra, los branded, se vuelven la esclavitud de nosotros, las personas, las personas del mundo de Valisthea, dependiendo de la magia que les dio este dios cruel, y que entre más utilizan esa magia, más están matando ese mundo solo para que el dios pueda regresar e irse a otro mundo y bla, 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 bla. Pasamos de una esclavitud más Game of Thrones a una esclavitud más una historia Final Fantasy. Pero sigue siendo el tema muy correcto, muy constante, y te muestran diferentes aspectos de cómo se maneja esta dinámica entre ser libre y ser un esclavo de algo. Te lo voy manejando desde todo, narrativamente. Ve el gameplay, aunque sí no es tan complejo como Devil May Cry. A mí me hubiera encantado que el sistema de batalla fuera... O sea, si Clive Rosfield tuviera acceso a todos sus icons, como Dante tiene acceso a todos sus armas, ese gameplay sí hubiera estado cabrón. Hubiera sido otro mundo ese juego. Entiendo por qué no lo hicieron. Lo simplificaron mucho porque al final de cuentas el sistema de acción no es lo más importante del gameplay de Final Fantasy. Aunque siempre se han movido cada vez más en ese sentido. Y Final Fantasy XVI es el mejor sistema de combate que han tenido. I said what I said. Sí está un poquito simple. Las dos grandes debilidades de... y por cierto, las batallas contra los jefes, o sea, los que han jugado, cuando digo la batalla contra Titan Lost, contra Bahamut, contra Garuda, contra Odín, o sea, todas estas batallas de los icons, de los monstruos, por lo que empezaron a vender un poco el juego, sí, visualmente, no sé cómo los videojuegos van a poder alcanzar los niveles de hype y los high stakes y los high points que Final Fantasy logró alcanzar. Para mi gusto son posiblemente de los momentos, de los picos más altos en la industria de los videojuegos que ha habido. Y entre más pasen los años, Final Fantasy XVI va a ser visto mejor. Que sí me hubiera gustado la complejidad del sistema que tuvo Strangers of Paradise en Final Fantasy VI. Sí, no se pudo, me gustó lo que se tuvo. Yo le hubiera nominado Juego del Año. Pero la razón por la que no le hubiera dado yo premio Juego del Año son dos cosas. El mundo, los Sanbreque, Rosaria, Dalmekia y son tres de hecho. Y Walud se sienten vacíos. Son mucho espacio en donde no hay varias cosas, donde no se sienten vivos. Aunque es el punto en Walud, no hay tanto contraste en Dalmekia, en los otros, como para que se sienta el impacto. Se sienten mapas muy, muy horizontales que explorar sin mucho. Las batallas también, justo por el sistema de combate, se terminan muy rápidas. Así que no hay suficiente engagement en eso.
A. B. Los side quests. El tono del juego es muy oscuro. El tono del juego es muy Game of Thrones. Se encuentra con Final Fantasy Tactics. Se encuentra con las historias de fantasía medievales oscuras. Y sí, al final hay mucho heartwarming con los personajes si tú haces esas side quests. Pero el problema es que las side quests solo se sienten de ir aquí, haz esto y regresa. Aunque siempre los side quests han sido eso. Por ejemplo, una gran comparación es, tiene el mismo tono narrativo que The Witcher 3, pero The Witcher sus side quests eran variadas. De repente eran encontrar algo, eran matar algo, pero el contexto cambiaba mucho. En uno estaba subiendo a una mujer a nada más encontrar su sartén. En otro nada más pues sí, era... Los personajes tenían un contexto para los sidequests que no se repetía tanto. Y si se repetía tenían sentido por el mono. En Final Fantasy VI, como siempre mantienen el tono pesado, los sidequests es ve y mata, ve y mata, ve y mata, ve y mata, ve y tráeme, ve y tráeme, ve y tráeme. Y si tú no decides como jugador engage con eso, los momentos en el tercer acto de cuando Martha, cuando Lubor, cuando Lostwing, todos esos empiezan a tener sus payoffs, pues no te va a pegar tanto porque no te atraparon en un inicio y tú no decidiste invertir tiempo en eso. Y 3, sí, Jill Warwick, para lo importante que es en la narrativa y para que es básicamente la compañera que más está a tu lado después de tu perro lobo Torgal, después de su capítulo en las Islas de Hierro, sé que sí me debieron mucho con Jill. Sí me debieron mucho que ese personaje sacara más. Se vuelve muy, muy pasivo en ciertos aspectos y termina siendo secuestrada y termina teniendo que ser salvada. Y creo que pudieron haber manejado mejor a Jill. También es cierto que mataron muy temprano a Benedicta Harman. Creo que ella hubiera sido un foil muy interesante con Jill para desarrollar ambos personajes si hubieran quedado vivos. Fuera de eso, son los grandes errores que le veo a Final Fantasy VI y por qué no estuvo nominado. Ahora, los 3 que de los que voy a hablar ahorita son juegos que entiendo por qué están nominados, sé que estuvieron nominados y cualquiera de estos pueden ganar juego del año y no me molestaría en lo mínimo. Entiendo por qué, sé por qué, etcétera, y bien por ellos. Marvel's Spider-Man 2 es el display técnico más impresionante que tiene el Play 5. Punto. Los dos personajes, aunque se sientan similares, tienen suficientes diferencias que cuando se cambian, sabes que estás jugando como Miles, sabes que estás jugando como Peter. Son estilos de juego, aunque similares, se sienten distintos. El mapa está abierto desde un inicio. El simple hecho de que puedas cambiar de que estás columpiándote en telaraña al wingsuit. Y de hecho es más fácil moverse en la ciudad con el wingsuit que con las telarañas. Palomita. La historia... Es impresionante cómo Insomniac trata mejor a Spider-Man que los propios cómics. Peter es una muy buena historia del simbiote. Miles no se siente como un personaje extra, pero tampoco le quita protagonismo a Peter, aunque tiene un protagonismo muy fuerte. Las misiones de Mary Jane, en lugar de que sean aburridas, la convirtieron básicamente en una mini John Wick al final. Y si no le van a dar poderes en Spider-Man 3, que se quede como Mary Jane Wick, me parece perfecto. Ciertos problemas de glitch, una consola con un procesador gráfico ya medio viejito, como fue mi caso, el juego sí va a destrozarlo. Hay ciertas cosillas en la trama que empiezan a sumarse y que entiendes por qué lo ponen, pero también entiendes por qué lo ponen. Algo que me gustó es que entre Peter está siendo más afectado por el simbiote, la gente no se lo toma de que es Peter, sino saben que está siendo afectado por algo. Palomita. Me gustó mucho, spoilers, I guess, pero me gustó mucho que el señor negativo del primer juego, gracias a Miles y sus interacciones con Miles, invirtiera el simbiote que le quedó a Peter y así naciera Anti-Venom en ese canon para que Peter lo pudiera tener sin que perdiera sus poderes y que estuviera a la par de Miles. Porque vamos a ser sinceros, Miles en cuanto a habilidades y poderes es superior a Peter. Aunque físicamente son iguales y lo que quieras, Miles tiene el poder, es el Venom que te toca y te electrocuta y se vuelve invisible.
Y se vuelve invisible creo que hasta el sentido arácnido. O sea, está en otro nivel en ese sentido. Al dejarle el simbiote a Peter, lo elevan al nivel que físicamente no está siendo eclipsado por Miles. Y un simbiote que no está intentando controlarlo también lo hace bastante bonito y palomita. Ahora vienen los que yo siento que van a hacerle realmente la competencia fuerte entre el juego del año, porque los dos son excelentes juegos. Bueno, no, los tres que quedan son excelentes juegos, los tres innovan en algo, los tres hacen algo que no he visto jamás en un juego antes, con excepción del que yo creo que se lo van a dar, pero al que se lo van a dar si se lo dan, se lo merece. Y vamos a iniciar con Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Aunque sí es básicamente un expansion pack de Breath of the Wild, a su vez hace obsoleto a Breath of the Wild. Todo lo que hizo Breath of the Wild, Tears of the Kingdom lo hace mejor, con una excepción. Breath of the Wild, en el 2017, fue muy famoso porque fue un Zelda en donde te dieron mucha libertad, de donde salir de la cueva te permitía ir a donde quisieras. Tú podías taclear las bestias, los calabozos en el orden que tú quisieras, los podías ignorar y podías ir a pelear contra Ganon, o podrías simplemente explorar y descubrir los sidequests, descubrir todos los shrines, descubrir todo eso. Revolucionó mucho lo que ya se había vuelto la fórmula de Zelda, que es decir, Dungeon, Item, Boss, y el item del Dungeon rara vez lo ibas a utilizar en otro que no fuera el arco o el boomerang o el clawshot. Los items que tú encontrabas los encontrabas en el mundo. No me gusta que los items tuvieran degradación. Para los que no sepan, degradación en un item en un videojuego es obtienes algo y entre más lo usas, más se va gastando hasta que se rompe. Mínimo Tears of the Kingdom sacó una explicación para eso y aún así no soy fan. La historia fue muy minimalista en Breath of the Wild. Había mucho lore, mucha historia detrás, mucho contexto, pero la historia en sí es muy sencilla, lo cual es una de las grandes fortalezas de de Breath of the Wild. Ya podías escalar donde lo que quisieras mientras tuvieras la energía, lo cual en un mundo abierto habría posibilidades impresionantes. Las habilidades que te dan los guardianes eran muy fuertes, muy poderosas, tan poderosas que básicamente rompían un poco la poca dificultad que había en el juego una vez que le agarrabas al ritmo. En fin, fue un juegazo. Tears of the Kingdom expande en todo eso. En Tears of the Kingdom no solo puedes ir a todos lados, hay 3 mapas en los que te puedes mover con muy poquita carga, muy poquito load. Que digo, para lo poco que pesa el juego, en un Switch que jala lo que es el Play 3 o muy inicios del Play 4, realmente es el Play 3, para que se tarde lo poco que se tarda y que todo está cargado de un golpe y que todo puedas ir visitando como quieras, que la única alentamiento es cuando ya tienes demasiados items y demasiadas cosas y que están descargando mucho la memoria RAM del juego. Eso está impresionante. Es un milagro técnico que Zelda Tears of the Kingdom corra tan bien y que lo único que llegue a hacer es un poco de lag por el choc de que el Switch ya es una máquina viejita. Ya es una máquina que lleva... ¡Wow! Ya lleva 6 años el Switch. ¡Wow! En fin. La historia es un poquito más profunda, es un poquito más elaborada. Los plot twists no son plot twists si has jugado algún juego de Zelda o tienes 2 dedos de frente. La backstory, que siempre fue uno de los puntos más fuertes de Breath of the Wild, se enfoca más en Zelda y en su desarrollo como personaje, no en Link, lo cual es una palomita. Link se encarga del presente. Las 3 zonas, el cielo, el Hyrule and the Depths, dan mucha exploración. Las nuevas habilidades que tienes, en lugar de congelar las bombas y eso, te permiten hacer cosas en donde estás limitado mucho por tu imaginación únicamente. Aunque sí hay ciertos límites por el engine del juego que utilizan. Pero es impresionante, puedes construir vehículos, puedes construir robots, Tu imaginación con los Sonai es un poco tu único límite, tu imaginación. Regresó el sistema de Grading Items. Al menos aquí te explican un poco el porqué cuando liberaron a Ganondorf del Gloom. Sigo sin ser fan.
los Korok Seed can go fuck themselves. Los shrines regresaron, ahora, como siempre, ahora es el juego de Zelda en donde tienes más corazones. Creo que tienes máximo 40 en lugar de 30, lo cual es un chingo. Son más fáciles de encontrar los shrines, ya no tienes los puzzles tan pinches complicados para entrar a algunos como en Breath of the Wild. La recompensa no es tan buena como en Breath of the Wild, pero esos ya son detalles. Hay personajes que son memorables, hay personajes que no. La historia de Zelda siempre ha sido un punto muy moot. En Zelda realmente nunca ha sido el punto fuerte. Zelda siempre se ha tratado de la exploración del mundo. Y Tears of the Kingdom exploras 3 por el precio de 1 y es maravilloso. El Resource Gathering en ese juego es un puto infierno, though. Tan es así que lo primero que salieron es, ok, ya lo tienes, aquí tenemos este glitch para duplicar items, para que ya no sea tan difícil y te puedas divertir y puedas hacer lo que tú quieras. Nintendo lo pacheó mucho, y ahí sí Nintendo no entendió mucho que dejen esos glitch, honestamente, porque el Resource Gathering de Tears of the Kingdom es una puta pesadilla, es lo peor del juego. Es por lo que yo no le daría juego del año a Tears of the Kingdom, nada más por eso. Y ahora vamos por mis dos favoritos, Alan Wake 2 y al que yo creo que se lo van a dar y se lo merece, Baldur's Gate 3. Vamos a hablar primero de Alan Wake 2. Alan Wake 2 es la secuela del juego 2010 Alan Wake, uno de los juegos donde más marketing hubo en el 360, donde lo estuvieron vendiendo como el siguiente Metal Gear. Fue muy buen juego, no el siguiente Metal Gear, pero fue muy buen juego. Tiene uno de los mejores frames narrativos, marcos narrativos que he visto ever, que es, eres un escritor atrapado en tu propia historia y encuentras los manuscritos. 10 de 10. Grandes, excelentes personajes memorables. Gracias a ese juego y a Control, Remedy, o el estudio islandés o finlandés, creo que es finlandés, tiene ya su propio universo conectado. Y Alan Wake 2 mejora todo aspecto de Alan Wake. Punto. Lo que hace que ningún otro juego ha hecho es... Ok, ¿cómo se lo explico? El Mind Palace I could have gone without it en Saga. Saga es un buen personaje, es un personaje plano, es un personaje que apenas están introduciendo. No tiene el peso o el carisma que tienen los muchos personajes dentro de la propia historia de Saga. Sam Lake, Rose, Thor, Odin, Anderson, sus abuelos y eso. Y mucho menos Alan. Lo que tiene este juego que está muy cabrón es que puedes intercambiar entre cada personaje en ciertos puntos cuando tú quieras. Las dos historias están entrelazadas y cuando llegas al final de una historia automáticamente te hace jugar el resto de la otra. Es una experiencia muy balanceada. El sistema del flashlight, antes en Alan Wake 1 hacía el combate un poco intrascendente, era muy fácil. Alan Wake 2 es un poco más difícil, es más survival horror. El ambiente, la atmósfera es... es 10 de 10. La historia también es muy buena. El final un poquito flojo porque están poniendo cliffhangers para los DLCs. Y una vez que terminen esos DLCs va a ser el cliffhanger para Control 2. Pero aún así es un final que funciona. Por ejemplo, en los niveles de Alan, en el plot board, cuando tú cambias una cosa, o sea, cuando ahora en este plot, en esta escena estamos hablando de tal o tal, el nivel cambia, algunas cosas se abren, algunas cosas se cierran, pueden aparecer enemigos, pueden aparecer visiones, muchas cosas interesantes pasan. También es un juego muy cinematográfico, pero bien hecho, no es derogativo eso de, ay, intentaron hacer una película, no, más bien intentaron hacer una serie. Tiene uno de los mejores momentos en la historia del año en cuanto a gaming, que es el capítulo 4 de Alan Wake, que es We Sing. Es una rock ópera, ese nivel. 10 de 10. Excelente música. No se lo daría a Juego del Año, sé por qué no va a ganar. Porque aunque se lo merece, es un juego muy nicho. Es un juego survival horror. Es un juego que mucha gente no entendió la historia y se desesperó. Stephanie Sterling, yo la amo, es una excelente crítica. No ha habido una crítica con la que esté más en desacuerdo que la de ella. En su Jimquisition, perdón. Funciona, es un juego de Remedy. Si no les gustan los juegos de Remedy, no les va a gustar Alan Wake 2. Si les gustan los juegos de Remedy, Max Payne, Control, les va a encantar Alan Wake 2. Es mi juego del año, sin lugar a dudas. Pero el que se lo van a dar y se lo merece, honestamente,
fuera del bias, es Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 es un gran juego de una compañía indie, Larian Studios. Es una secuela de que creo que ya lleva como más de 20 años en espera después de Baldur's Gate 2. Está basado en el mundo de Dungeons and Dragons y se siente como una campaña de medio nivel, de mid-level, de Dungeons and Dragons. Está en el setting más famoso de todo Dungeons and Dragons, Faerun. La historia es de Dungeons and Dragons cada vez que juegas con un diferente companion o como un diferente companion o diferente origen o el propio Dark Urge. En la narradora, que es una diosa, es... Todos los actores que están involucrados en Baldur's Gate 3, industria de videojuegos, contrátenlos más, son muy buenos. Es un juego single player que muestra la importancia de los juegos single player hoy en día. Escupen la cara a Overwatch 2, a Diablo 4, a todos esos juegos de que intentan monetizar todo, de que cualquier aspecto del juego le quieren sacar dinero. Baldur's Gate 3 dice no. Es un juego relativamente barato para los estándares de hoy en día y es un juego enorme. Yo apenas he concluido mi segundo run, que es el run de Dark Urge. Y el simple hecho de que una gran historia, arco de personajes y eventos estén ocultos detrás de un personaje de origen que la mayoría de las personas pueden evitar, son unos huevos en la industria hoy en día muy cabrona. La historia es muy buena, aunque sí medio se cae un poco una vez que llegas a Baldur's Gate 3, porque una vez que llegas, a Baldur's Gate, a la ciudad, porque en Baldur's Gate empiezas a hacer tanto y te saltan tantas cosas en tu cabeza que no tiene tight narrativo que tuviste en The Emerald Grove y en The Shadowlands. No importa. Los antagonistas, el culto del absoluto, los que tienen que ser memorables son memorables. No, sin spoilers, pero los 3 campeones que realmente están planeando la invasión de los Mind Flayers son grandes. Los companions también son el punto más fuerte que tiene una campaña. Los personajes de Dungeons and Dragons, los personajes que te encuentras. Y los companions que tienes en Baldur's Gate 3 son de los personajes más memorables en un videojuego actualmente. Tienes a Lae'zel, una elfa medio racista porque su especie es básicamente malvada y su arco es... Bueno, el arco de todos los personajes refleja el tema principal de Baldur's Gate 3, que es liberarte de relaciones abusivas en donde tú eres de tus abusadores. O sea, romperte y separarte de tus abusadores es la gran historia de Baldur's Gate 3. Por eso te ponen como antagonistas principales, wink wink, a los Mind Flayers, porque el proceso es que te destrozan en la seremorfosis y tú te conviertes en uno de ellos, perdiendo tu identidad. Y cualquier identidad que pudieras haber tenido ahora sirve a la hive mind de los Mind Flayers. Todo eso se refleja en los companions. Por ejemplo, Lae'zel es una fanática religiosa de la diosa de los Githyanki, Blackkeith, y tus decisiones, o sea, si juegas el juego no hay alignments, pero si lo jugaras en lo más bueno, en el alignment más cercano a bueno, que es honestamente el fin canon, se siente como el fin canon, Lae'zel se separa de eso, entiende que ella fue abusada, que ella fue manipulada y que Faerun, el mundo, no es lo que ella creyó, que muchas de sus creencias estaban en lo malo y ella empieza a hacer un esfuerzo en cambiar a eso. Palomita. Shadowheart es una clérigo de la diosa de la oscuridad, Shar, que fue abusada en el sentido de que se robaron la memoria, de que estaban robando la memoria y quisieron que todas sus... O sea, de que ella fue robada de otra diosa, de Selûne, que es spoilers para los que no saben del setting, es la Jekyll de el Hyde de Shar. Ella fue abusada y fue manipulada, su propia mente casi la lleva a matar a un ángel, casi lleva a empeorar las cosas nada más porque Shar es a petty little bitch. Y por tus decisiones ella puede cambiarse, puede volverse una selunita, una clériga de Selûne. Es muy doloroso la historia, pero algo que siempre muestra este juego es que cuando rompes del abuso no sales bien, pero puedes llegar a curarte y ser mejor. Eso es muy importante con los companions y muy importante con las historias.
que te cuenta Baldur's Gate 3. Todos los antagonistas y todos los villanos, a final de cuentas, son personajes que sucumbieron ante el abusador de ciertas maneras, hacia el controlador. Después de Shadowheart tenemos a Will, es un humano exnoble Warlock cuyo patrón es Misora, una de las grandes ayudantes de esta... Se me fue el nombre, es Zariel, una de las archidemonias más fuertes de la primera capa de Averno, que es el infierno. Es muy fácil entender que está siendo abusado y controlado mediante el contrato con su patrona de poderes de embrujo, esta Misora. Hay connotaciones de abuso sexual, hay connotaciones de chantaje, de muchas cosas. Lo logras liberar y si eres lo suficientemente inteligente, puedes tanto liberarlo de su contrato y salvar a su papá, como tomar la difícil decisión de o liberas a Will y pierdes a su papá y afectas a Will, afectas al mundo, o Will termina aceptando que él se metió en estos pedos, pero ahora lo hace por su propia voluntad y logra salvar al papá. Y tiene un final muy bonito con Karlach. Ahorita vemos quién es Karlach, en el que se va a pelear junto con ella por lo que le queda de existencia en el infierno. Ahora hablamos con Karlach. Karlach es una tiefling, es una demonia que fue vendida por uno de los 3 villanos principales y terminó en Avernos, siendo la mascota de Zariel, con un motor infernal dentro de ella que la hace que pelee mucho más salvaje, pero al mismo tiempo, si no se cuida, puede explotar y puede matarlos a todos. Puede matarla a ella, haciéndola dependiente de Zariel, dependiente de los Blacksmith del infierno. Y aunque se muera, ella va a regresar al Averno justo por el trato que recibió de Zariel y por las marcas que tiene Zariel y todo eso. Es el personaje más alegre, bonachón, bonito, amoroso en todo el juego. Y su final puede ser de 2. O puedes convertirla en un Mind Flayer sin la influencia del Elder Brain, lo cual para ella es maravillosa porque ella existe ahora en Faerun, no le importa ser un Mind Flayer o subsistir a base de cerebros. O ella puede aceptar de que va a estar peleando el resto de su vida contra Zariel y Misora, y así termina el juego, de que ella va a estar peleando el resto de su vida por eso, porque ella es libre, ella no tiene por qué ser sus esclavos. Después de esto tenemos posiblemente al personaje tenemos a Gale. Gale es un brujo que fue básicamente groomed. Para los que no sepan, groomed me refiero a que fue cuando una persona mayor, un adulto, a un niño empieza, o a una persona menor, a un infante, empieza a tratarlo para que luego se vaya a acostar con esa persona, como Ashton Kutcher y Mila Kunis. Eso se le llama grooming. Y él fue groomed por la diosa de la magia, Mystra, que es a petty little bitch, como todos los dioses en Dungeons and Dragons, y que cuando él intentó hacer algo y casi se vuelve un dios, pero al mismo tiempo él abusó de la confianza de Mystra, Mystra le pone, le deja esta bomba, este agujero oscuro, que cuando se destapa puede consumirlo todo, y aún así no funciona con el Elder Brain. El abuso es de que esta Mystra lo grumió y al mismo tiempo ahorita lo está castigando por su propio error en lugar... Es una relación muy complicada, muy tóxica, en donde Gale solo se siente validado cuando hay algo que se necesita de él. Termina de que... La buena historia es que termina que no se sacrifica, logras controlar esto y le pinta un dedo a Mystra. Y el personaje más popular, Astarion. Astarion es un vampiro. Su dueño es el más claro textbook de... Soy una persona abusada y no sé, y si me muestras confianza o muestras cariño al inicio voy a tomar de que solo te voy a utilizar y solo me estás utilizando. Es el personaje más popular en Baldur's Gate 3. Su historia es las que más les recomiendo que vean ustedes por sí mismas. Y por esas historias que se reflejan, por esos personajes, por el simple hecho de que es un juego por turnos, es un CRPG isométrico, con un mundo rico, con exploraciones donde no cualquier playthrough va a ser igual por tus decisiones o por el propio dado, que yo creo que en Baldur's Gate 3 sí se merece el juego del año. Es el juego que cayó a la industria. Es un juego indie que vendió como juego AAA. Es un juego indie que tiene más contenido, más amor y más cosas buenas que el propio Alan Wake 2 y es mi juego favorito.
del año, el propio Legend of Zelda. Es una campaña de Dungeons and Dragons jugable. En un año en donde Dungeons and Dragons es increíblemente popular y lo hicieron bien. 10 de 10. Y esas fueron mis opiniones sobre los juegos nominados a Juegos del Año, cuáles yo hubiera cambiado por cuáles y por qué, a cuál yo le hubiera dado Juego del Año, Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2, y a cuáles otros no y por qué. Y en fin, eso es todo. Soy Diego, soy escritor, esto fue Crónicas de un Debray anunciado. Los veo el martes, tomen agüita y sean buena gente.